Hola amigos, bienvenidos a su video número 11 de su curso Reportes, Base de Datos, Tabla Dinámica y Dashboard en Excel. En este video vamos a revisar el uso de la herramienta Tabla Dinámica con la herramienta Segmentación de Datos, de tal manera que podamos crear una hoja donde interactuemos con la tabla dinámica segmentando los datos a mostrar a través de una herramienta que está disponible a partir de la versión 2013 denominada segmentación de datos. Para eso vamos a utilizar la tabla que hemos utilizado en los ejemplos anteriores, que es la de control de pedidos, y a partir de ella vamos a crear varias tablas dinámicas y vamos entonces a controlar la información a mostrar a través de la herramienta segmentación de datos. Aquí tenemos nuestra tabla. Comenzamos entonces a insertar tabla dinámica. Desde la tabla control de pedido en una hoja nueva y aceptar. Aquí tenemos entonces la tabla. La primera tabla dinámica va a contener la siguiente información. En esta tabla vamos a ver entonces el primer cuadro resumen va a ser las ventas a nivel de meses. Aquí tenemos entonces el mes del pedido, lo vamos a colocar en fila y los datos a mostrar van a ser en este caso las cantidades. El total bolívares, vamos a trabajar con el total bolívares en valores. Aquí tenemos entonces las ventas, vamos a darle un diseño. Y el diseño va a ser, por ejemplo, vamos a colocarle con fila de totales, filas con bandas, perdón. Vamos a colocar aquí un diseño, por ejemplo, este va a ser el diseño para esta tabla. Aquí está. Vamos a darle un formato entonces a la columna de los datos, para mostrarle con separadores enteros y dos decimales. Inicio, aquí tenemos entonces estilo millares y ahora colocamos una gráfica. Entrando en la tabla dinámica nos vamos entonces a herramienta la dinámica, gráfico dinámico. Recuerden, como estamos trabajando con una serie temporal, utilizamos una gráfica de línea. Aquí tenemos entonces la gráfica de línea que vamos a utilizar, será esta, aceptar. Aquí tenemos la gráfica, esa gráfica nosotros la vamos en este caso a ajustar ocultando los botones, ocultar botones de campo sin el título. Podemos darle un diseño a la gráfica en la opción herramientas de gráfico dinámico, que tenemos el menú conector en la parte superior con un fondo en verde. Diseño, voy a colocar por ejemplo un diseño, aquí tenemos un diseño azul. Aquí tenemos entonces el comportamiento de las ventas mensuales, la primera tabla dinámica. La segunda que vamos a crear va a ser, por ejemplo, en este caso una tabla dinámica de dos dimensiones. Vemos entonces las relaciones de las ventas de vendedor por trimestre. Aquí insertamos una tabla dinámica nueva. Esta tabla dinámica va a ser de control, desde la tabla llamada control-pedidos, aceptar. Esta tabla va a tener entonces en forma de fila el nombre del vendedor y las columnas van a ser los trimestres. Arrastramos trimestre a columna, aquí tenemos la matriz y los valores a mostrar en este caso va a ser, por ejemplo, el IVA retenido a los clientes por concepto del impuesto al valor agregado por trimestre por cada uno de los vendedores. Recuerden que para darle un formato rápido a toda la matriz, y podemos colocarme en una de las celdas de los valores calculados, botón derecho, configuración de campo de valor, formato de número. Y aquí le indicamos que queremos un formato de número. Para que aparezca la siguiente ventana, formato de número con dos decimales y separadores enteros. Aceptar, aceptar. Y aquí tenemos entonces la siguiente matriz. Vamos a darle un diseño. El diseño va a tener en este caso filas con bandas y vamos a usar un diseño que sea uniforme como el anterior. Aquí lo tenemos. Y en este también lo vamos a acompañar con una gráfica. Esa gráfica va a ser una gráfica tipo columna. Nos vamos entonces a reventar la dinámica, diseño, analizar, gráfico dinámico. Va a ser una gráfica de columnas. Aquí la tenemos, aceptar. Y aquí tenemos entonces la gráfica. Ocultamos los botones de la gráfica, ocultar todos los botones. Y aquí tenemos entonces la gráfica de la tabla matricial. Le voy a colocar por aquí abajo y ajustar el ancho de la columna. Le podemos dar un diseño. Diseño del gráfico, un diseño con fondo oscuro, y aquí lo tenemos. Ahora tenemos entonces dos tablas dinámicas, una de una dimensión y la otra de dos dimensiones. Aquí tenemos entonces esta, me está mostrando el comportamiento de las ventas mensuales, y esta me está mostrando en este caso la relación de las ventas por trimestre por vendedor. Y así podemos crear diferentes gráficos. Realmente voy a colocarme en esta posición para otra tabla dinámica. Aquí yo quiero una tabla dinámica donde yo pueda analizar las ventas, por ejemplo, por ejemplo, un resumen de las ventas por estado, por categorías. Por ejemplo, en este caso insertar tabla dinámica de la tabla llamada control-pedidos. Aceptar. En este caso tenemos la tabla dinámica. Esta tabla dinámica va a tener en forma de fila, los estados. Voy a colocar aquí entonces, buscar el campo estado en fila, y las columnas van a ser en este caso las categorías. Vamos a buscar aquí entonces las categorías de los pedidos,
categoría en columna, y el dato a calcular en este caso va a ser las cantidades. Cantidades lo vamos a llevar a valores y aquí tenemos nuestra matriz. Aquí fíjense que el cálculo es cuenta. Recuerden que yo quiero sumar las cantidades que se despacharon por categoría por estado, entonces cambio el cálculo de cuenta de cantidad, y eso lo podemos hacer nosotros colocándonos en una celda de los cálculos, botón derecho, configuración de campo, y el cálculo que queremos en este caso va a ser la suma. Aceptar, y aquí tenemos la suma de las unidades que se despacharon en este caso por categoría por estado. Le damos un diseño, fila con bandas, y escogemos un diseño como que tienen las tablas anteriores que acabamos de crear. Aquí está. Aquí tenemos entonces la otra tabla, y esta tabla también la podemos acompañar con una gráfica. Vamos a hacer un zoom acá negativo, que tenemos entonces la otra tabla, y aquí vamos a colocar su gráfica. Aquí entonces nos colocamos y le vamos entonces a herramienta tabla dinámica, gráfico dinámico, y esta va a ser una gráfica de columna. Aceptar. Acá la tenemos, la voy a diagramar para que aparezca en esta posición. Aquí tenemos entonces la otra tabla dinámica, y esta tabla dinámica le ocultamos los botones, ocultar botones, y aquí tenemos entonces, perdón, la gráfica. Aquí tenemos la gráfica sin botones. Hasta ahora esta tabla dinámica me está mostrando el 100% de la información, ¿sabes?, que tenemos en nuestro histórico. Ahora, si nosotros queremos presentar esta información, que el usuario pueda escoger algún segmento de la información, podemos usar una herramienta que se llama segmentación de datos. Ahora nos vamos a insertar, ya que tenemos la herramienta segmentación de datos. ¿Ok? Tenemos que estar ubicados en al menos una de las tablas. Por ejemplo, voy a colocarme en esta, y ahora sí, insertar segmentación de datos. Aquí tenemos los campos de las tablas dinámicas que hemos utilizado, de la tabla dinámica de las tablas que hemos utilizado. Y entonces, por ejemplo, yo quiero que la persona pueda interactuar con este dashboard y escoger solamente un segmento de la información. Por ejemplo, yo quiero con respecto a un año. Aquí tenemos entonces año de pedido, va a ser uno de los elementos que va a servir como filtro. Otro elemento va a ser en este caso, por ejemplo, va a ser puede ser la temporada, también el tipo de día, si es entre semana o fin de semana, si es temporada alta o baja, en un año específico, en este caso, por ejemplo, de un semestre, y así podemos escoger los campos que yo requiero en este caso para segmentar la información. Aceptar, y observen ahora que aparecen unas ventanas flotantes que yo puedo acomodar para efecto del usuario. Fíjense que aquí ya acomodamos entonces donde queremos entonces los campos en forma de una ventana para el segmento de datos que queremos o que podemos utilizar, y aquí tenemos nuestro pequeño dashboard. Y ahora el usuario puede, a través de la selección de los elementos que tenemos en nuestro segmento de datos, permitir que las tablas dinámicas se actualicen y muestren solamente lo que el usuario seleccione. Por ejemplo, de esta información que estamos mostrando acá, nosotros queremos solamente mover en determinado momento, por ejemplo el año 2015. Seleccionamos 2015 y observen que las tablas dinámicas se actualizan. Este sería, si quiero el año 2013, fíjense que automáticamente se actualiza la tabla dinámica. Si queremos solamente el segundo semestre, la tabla dinámica te mostraría solamente el segundo semestre. Temporada alta, fíjense que se actualiza y me está mostrando solamente la temporada alta, que es agosto, septiembre y diciembre, o solamente entre semana. Y fíjense que son, bueno, todos los registros están entre semana en este caso. En el 2014, fíjense que automáticamente entonces la tabla se actualiza. Y si queremos hacerlo para el resto de las tablas, deberíamos en este caso también aplicarle un segmento de datos a las tablas siguientes. Por ejemplo, aquí me está mostrando, este segmento se refiere a este cuadro que tenemos acá, 2014. Fíjense que las otras tablas no se actualizan, siguen estando igual, a menos que ellas también tengan un segmento de datos. Fíjense que hasta ahora todas muestran toda la información, y el segmento aplica en este caso solamente para una de las tablas de la cual yo le apliqué el segmento. Aquí podemos borrar el filtro. Fíjense que aquí automáticamente me dio el filtro. Fíjense que esta tabla por ejemplo se actualiza y muestra toda la información. Quizás el limitante que tenemos hasta ahora es que el segmento que yo utilice aplica solamente por una tabla dinámica. Para borrar el segmento simplemente marco la ventana y la suprimo. Por ejemplo, yo puedo hacer que este segmento aplique para esta tabla y para esta de acá. Yo me coloco aquí y en esta le inserto también un segmento. Insertar segmentación de datos. Y yo quiero filtrarla en este caso a esta tabla que tenemos en la parte inferior. Yo quiero filtrarla en este caso, por ejemplo, por estado. Aceptar, y este segmento aplica es para esta tabla de acá, y para esta yo quiero en este caso por ejemplo filtrarla por vendedor. Entonces a esta tabla le voy a aplicar un segmento de datos, insertar segmento de datos por vendedor, aceptar.
Y ahora aquí tenemos tres ventanas que controlan la información de las tres tablas. Por ejemplo, yo quiero ver las ventas de este histórico que tenemos acá de las ventas mensuales, solamente el comportamiento de las ventas del año 2017. Y aquí fíjense que está el comportamiento de 2017 o 2016 o 2015 o 2014. Fíjense, por ejemplo, este es el 2014 y este es el 2013. Ahora, con respecto a esta tabla, yo quiero solamente ver las ventas por trimestre por vendedor en el estado Carabobo. Y observen que la tabla que se actualiza es la que tenemos esta parte de aquí abajo. O Cogedes, fíjense que ahora se actualiza, es esta tabla de acá. Y si yo quiero a esta tabla ver solamente las ventas por categoría por estado de Laura, observen que esta tabla es la que se actualiza en este caso. Alejando un zoom, fíjense que ahora yo tengo una primera herramienta para poder controlar mis dashboard. Por ejemplo, vamos a ver el comportamiento de las ventas del 2015 del estado Bolívar. Esta gráfica se actualiza con esta tabla. Y aquí, por ejemplo, de José Pérez, fíjense que tuvo solamente ventas de en Carabobo o con respecto a Andy Fuller, fíjense que se actualiza automáticamente. Entonces, la característica de segmentación de datos que aplica para la tabla que yo se la asigne. Fíjense, por ejemplo, aquí el comportamiento de las ventas del año 2016 mensuales. Por estado, la relación de tabla por estado de Aragua, fíjense que, o por ejemplo, Distrito Federal, y acá, con respecto a un vendedor, Michael Suyama, fíjense que automáticamente cómo se actualiza la tabla dinámica. Claro, las herramientas que vamos a ver posteriormente, como Power View o Power BI, permiten quizás en forma interactiva que todo el escenario que tengamos de todo el dashboard se actualice utilizando un solo control. Aquí los controles son independientes para cada tabla dinámica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo entonces de un ejemplo alternativo, cómo usar una tabla dinámica de tres dimensiones, pero en este caso con segmentación de datos. Si queremos mostrar la información completa, aquí tenemos entonces, hacemos un zoom, aquí vemos en la herramienta filtro, y fíjense automáticamente cómo se actualiza nuevamente todo, mostrándome el 100% de los datos. ¿Okay? Y no solamente el segmento que tenía aplicado. Y este es un ejemplo de cómo utilizar entonces la herramienta segmentación de datos en las versiones 2013 y 2016. Bueno amigos, tengan un feliz día. En el siguiente video vamos a ver otros tópicos avanzados con respecto a las tablas dinámicas. Saludos.